Muy bien, jóvenes. Buenos días. Vamos hoy día a desarrollar el tema asignado sobre los trastornos neurocognitivos. Específicamente vamos a tratar dos trastornos neurocognitivos más frecuentes, que son el trastorno neurocognitivo mayor y el delirio. Los trastornos neurocognitivos son un grupo de desórdenes que afectan las funciones cognitivas, pero son desórdenes adquiridos luego de que la persona ya ha completado su desarrollo del sistema nervioso. Es decir, en el curso ya de su vida, generalmente, en una edad adulta, se producen estos trastornos. Se caracterizan porque hay un nivel de funcionamiento que disminuye en relación al funcionamiento previo que ha alcanzado la persona. Estos trastornos no incluyen aquellos que se han producido durante el nacimiento o durante el periodo de desarrollo. Por ejemplo, trastornos secundarios a un cuadro de hipoxia perinatal o secundario a una meningitis en la infancia que después van a dejar un deterioro. Estos cuadros no se consideran entonces desde el nacimiento, sino una vez que la persona ya ha alcanzado un funcionamiento previo y entonces ya en el momento que se producen estos trastornos, lo que se está produciendo es un deterioro que va entonces a generar en la persona un cambio en su funcionamiento. ¿De acuerdo? Ahora, muchos trastornos psiquiátricos tienen problemas cognitivos. Hemos visto, por ejemplo, en esquizofrenia, que se produce un hándicap en la función cognitiva desde épocas tempranas. Durante las depresiones pueden haber también problemas cognitivos, pero en este grupo solamente se incluyen aquellos trastornos en donde las fallas cognitivas son la característica principal. ¿Okay? Es importante saber que en este grupo, podemos encontrar criterios y procedimientos, análisis, radiografías, imágenes, etcétera, por las cuales se puede determinar la etiología y la patogenia. En muchos cuadros psiquiátricos no tenemos formas de determinarla exactamente con análisis o con pruebas de ayuda diagnóstica. En este grupo tenemos formas de entonces llegar a conocer la patogenia y la etiología. Tanto en el DSM-5 como en la 11ª clasificación internacional de enfermedades de la OMS, se utiliza este término de trastornos neurocognitivos para diferenciarlos de la antigua denominación que se llamaban los trastornos orgánicos cerebrales. Entonces, actualmente vamos a encontrar en las clasificaciones el término de trastornos neurocognitivos. Y cuando hablamos de trastornos neurocognitivos, tenemos que referirnos entonces al grupo, a las áreas que implican los dominios cognitivos. ¿Cuáles son los dominios cognitivos que se alteran y que hay que evaluar en este grupo de trastornos? En primer lugar, la atención, con todas sus variantes. La función ejecutiva. La función ejecutiva no es otra cosa que la actividad por la cual la persona puede planificar, puede tomar decisiones, puede inhibir alguna conducta, puede controlar impulsos. Tiene que ver también con la capacidad de flexibilidad mental, de memoria de trabajo que hemos revisado anteriormente. Todas estas funciones están especialmente atribuidas a la actividad del lóbulo prefrontal. Y es, podríamos decir, ¿no?, la parte ejecutiva del cerebro la que va entonces a determinar la capacidad de la persona de poder adaptarse al medio y de poder ser funcional. Tenemos que evaluar también el aprendizaje y la memoria en sus diferentes tipos, el lenguaje, las habilidades visoperceptivas y la cognición social, que no es otra cosa, esa capacidad que tiene la persona de reconocer emociones, de interactuar con su entorno. La teoría de la mente, que se refiere a la capacidad de una persona de poder entender
que las demás personas no necesariamente piensan como él, sino que tienen su propia forma de pensar. Entonces, todos estos dominios cognitivos se tienen que estudiar, se tienen que evaluar cuando nosotros vemos a una persona que se presente con algún síntoma que nos esté indicando que puede tener un trastorno neurocognitivo. Los trastornos neurocognitivos, para nuestra clase de hoy, se clasifican en trastornos neurocognitivos mayores, trastornos neurocognitivos menores, el delirium y el trastorno específico de la memoria, ¿no? Trastorno específico que va a afectar solamente la memoria. Pero el día de hoy vamos a ver los trastornos neurocognitivos mayores, llamados anteriormente demencia. Actualmente la clasificación de la OMS aún mantiene el término de demencia. Ya vamos a ver en primer lugar entonces los trastornos neurocognitivos mayores y después vamos a pasar a ver el delirio. Como decía, el DSM-5 mantiene el ICD-11 mantiene el término de demencia para ese grupo de trastornos. Aquí lo que ocurre es una lesión estructural o una alteración fisiopatológica en el cerebro. Es decir, hay un deterioro de la estructura cerebral. Entonces, los síntomas que presentan estos trastornos implican ya la expresión semiológica de la lesión y de la disfunción cerebral. Y esto puede comprometer difusamente al sistema nervioso o alterar algún área importante que va a ser entonces afectada y que va a producir los síntomas que vamos a ver en el trastorno. Es importante tener en cuenta que en estos cuadros neurocognitivos se pueden afectar entonces las funciones que hemos mencionado: la orientación, la memoria, la comprensión, el cálculo, el aprendizaje, el lenguaje, el juicio y la coordinación psicomotora, pero hay conservación del estado de conciencia. Es decir, la persona se presenta con un estado lúcido de conciencia, no hay alteración en cuanto a su capacidad de vigilia en el momento que se le evalúa y está presentando algunos o varios de estos síntomas en las otras áreas cognitivas. Es importante tener en cuenta esto porque cuando veamos delirium, vamos a ver de que la persona con delirium, precisamente una de las áreas más afectadas es el estado de conciencia. ¿Okay? Ahora, es posible también que durante el curso de este cuadro se presenten trastornos en la conducta del paciente. Si bien es cierto, una persona, por ejemplo, ya está presentando problemas de memoria, problemas de lenguaje, en el curso del trastorno también se pueden presentar cambios en la conducta, cambios en la personalidad, cambios en su forma de relacionarse con las demás personas, que está implicando entonces que la persona no funciona en el medio social, en el medio familiar o en el medio laboral como funcionaba antes. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, específicamente, los criterios que se establecen en general para un trastorno neurocognitivo mayor o demencia son los siguientes. En primer lugar, el criterio A: hay evidencias de un declive significativo en la área cognitiva, comparado con el nivel previo del rendimiento, en uno o más dominios cognitivos que hemos mencionado. Es decir, la persona presenta un deterioro, un declive, fallas que no tenía antes. Y esto genera entonces estos dos aspectos. Uno, preocupación en el individuo, en la familia, que entonces reconocen que hay un cambio. Y por eso generalmente son las consultas, porque la persona, ya sea en forma individual o algún miembro de la familia, nota esto y entonces consulta es referido a este síntoma. Y un segundo punto de este criterio, que este deterioro sustancial del rendimiento cognitivo se puede evaluar por un test neuropsicológico estandarizado o por otra evaluación clínica cuantitativa. Es decir, cuando uno evalúa al paciente encuentra que hay fallas en la memoria, hay fallas en la atención, hay fallas en el lenguaje, uno puede cuantificar, uno puede documentar estas fallas con un examen mental minucioso o con un test neuropsicológico estandarizado, es decir, una prueba psicológica que va a medir el funcionamiento de la persona en diferentes áreas. Vamos a ver luego que hay pruebas psicológicas que pueden utilizarse de manera rápida y que pueden darnos también un resultado
en la evaluación. Ahora, el criterio B es que estos déficits cognitivos interfieren con la autonomía del paciente en las actividades cotidianas. Es decir, la persona se hace cada vez menos independiente y necesita asistencia con las actividades complejas de la vida diaria. Por ejemplo, pagar facturas, sacar cuentas, cumplir tratamientos. Esta es una diferencia importante del trastorno neurocognitivo mayor con el trastorno neurocognitivo menor, también llamado deterioro cognitivo leve, en el cual hay un problema en algún área cognitiva, fundamentalmente en la memoria, pero la persona aún mantiene su independencia. La persona tiene unas fallas, ¿no?, menores en la memoria, en el lenguaje, algunas fallas ejecutivas podría tener, pero mantiene su independencia. Ya en un trastorno cognitivo mayor, la persona cada vez se va haciendo menos independiente porque ya tiene que cumplir funciones que están interferidas por este déficit que hemos mencionado en las áreas cognitivas. Ahora, ese diagnóstico no ocurre en el curso de un delirio. Vamos a ver que posteriormente qué es un delirio. Un delirio es un estado confusional agudo donde la persona pierde la capacidad de mantener la conciencia de manera estable. Entonces, no ocurre específicamente en el curso de un delirio y tampoco se explica mejor por otro trastorno mental. Por ejemplo, una persona con una expresión mayor puede presentar lo que se llama una pseudodemencia, pero eso es temporal, es transitorio, y hay que saber diferenciar inclusive el origen y el inicio del trastorno. ¿De acuerdo? Ahora, importancia del diagnóstico precoz, porque en la medida que se pueda diagnosticar precozmente, se puede retardar con algunas medidas la progresión del trastorno, pero es importante tener en cuenta que estos trastornos generalmente son progresivos e irreversibles. Sin embargo, se puede hacer algún tipo de intervención temprana con las miras de retardar el progreso del trastorno. En el Perú, en un estudio del doctor Custodio, por encima de los 65 años, casi el 7% de las personas tienen algún tipo de demencia, que es más o menos lo que se ve también a nivel mundial. Sin embargo, en el Perú el diagnóstico es bastante menor porque no se identifican estos cuadros de manera precoz. Casi el 80% de los pacientes permanecen sin diagnosticar o se diagnostican muy tardíamente. Entonces, es importante tener en cuenta esto cuando nosotros veamos, ¿no?, pacientes que pueden comenzar a presentar estos síntomas. Hay varios trastornos neurocognitivos mayores debido a diferentes enfermedades. Tenemos en primer lugar la enfermedad de Alzheimer, que es la más frecuente, que produce un trastorno neurocognitivo mayor, aproximadamente 50-60% de cuadros cognitivos mayores se producen por Alzheimer. Después tenemos la enfermedad vascular, que es más o menos un 20-25%, pero también tenemos, ¿no?, enfermedades mixtas, es decir, que combinan cuadros de Alzheimer con enfermedad vascular en la misma persona, que también es una cifra frecuente. Después tenemos la enfermedad por cuerpos de Lewy, que se asocia a la enfermedad de Parkinson, que aparentemente tienen la misma condición patogénica, que vamos a ver luego, y otro tipo que es menor, que es un 5-6%, la degeneración frontotemporal, que llamamos también demencia frontotemporal, que es otra de las trastornos que vemos en la práctica. Hay otros cuadros también que pueden producir demencia, traumatismos cerebrales, secuelas de traumatismo, consumo crónico de sustancias, de alcohol o de algunos medicamentos. Se ha visto que, por ejemplo, benzodiazepinas pueden también producir a la larga algún tipo de deterioro cognitivo. La demencia por infección por VIH, enfermedad por priones, que no la tenemos aquí, la enfermedad de Huntington, que produce también en forma progresiva una demencia, y algunas otras afecciones médicas de menor importancia estadística. Tener en cuenta, sin embargo, de que cuando uno tiene algún paciente que se presenta con algún tipo de deterioro cognitivo de esas características, podemos nosotros investigar porque tenemos armas o tenemos recursos para poder hacer la investigación de manera adecuada. ¿Okay? Entonces, vamos a ver ahora
especialmente los cuadros más frecuentes, la enfermedad de Alzheimer, la demencia vascular, la demencia por cuerpos de Lewis y la demencia frontotemporal. La demencia y la enfermedad de Alzheimer. Aquí tenemos que ver dos cuadros, ¿no? En general, ¿no? La enfermedad de Alzheimer probable y la enfermedad de Alzheimer posible. Cuando hablamos de enfermedad de Alzheimer probable, entonces es cuando tenemos un antecedente que nos puede indicar de manera ya sea por un antecedente familiar o una prueba genética, porque en la enfermedad de Alzheimer hay una importante carga genética. Entonces, cuando hablamos de enfermedad de Alzheimer probable, tenemos un rasgo que nos puede entonces indicar que existe este antecedente familiar o esta prueba genética. Y aparte, ¿no?, de esto, 3 de los siguientes criterios: que hay esta evidencia clara de un declive de la memoria y del aprendizaje y por lo menos de otro dominio cognitivo. Y esto se consigue fundamentalmente ya sea en la anamnesis detallada o en la prueba psicológica que se haya aplicado al paciente. Entonces hay alteración de la memoria y del aprendizaje y por lo menos otro dominio cognitivo. Se ve un declive progresivo y gradual, constante. La persona va avanzando en ese deterioro. Y no hay evidencia de una etiología mixta, ¿no es cierto? Es decir, no hay otro cuadro que pueda estar siendo relacionado con el origen del trastorno. Hablamos de enfermedad de Alzheimer posible cuando tenemos los mismos criterios, excepto el criterio de la evidencia de la mutación genética. Es decir, no tenemos evidencia, ¿no?, de alguna prueba genética que esté indicando algún factor de riesgo, ni tampoco no tenemos tampoco un antecedente familiar que nos pueda indicar, ¿no?, la presencia de esta enfermedad en la familia de la persona. ¿Okay? Generalmente, las personas con Alzheimer cuando llegan a la consulta nos mencionan que tienen un antecedente familiar de una persona, un tío, uno de los padres, un hermano que también tiene Alzheimer. Las pruebas genéticas no son frecuentes realizarlas. No es una práctica que se haga frecuentemente porque tampoco es algo que determine exactamente. Hay muchos estudios todavía en genética de Alzheimer en las cuales no está especificado cuáles son los genes que también pueden estar vinculados a la enfermedad. Es decir, sabemos que hay genes vinculados a la enfermedad, que vamos a ver luego, pero sabemos que hay otros cuadros en donde no se encuentran esos genes, pero posiblemente haya otro tipo de característica genética que aún no conocemos. Ahora, como es la más frecuente, definitivamente, como digo, 60% de casos, a veces en algunas estadísticas se habla hasta del 70%, es la más frecuente en la población general, por encima de los 65 años aproximadamente, entre el 5 y 10% de las personas pueden presentar enfermedad de Alzheimer. Por encima de 85 años se calcula que es casi el 35%, y por encima de 90 años entre el 40 y el 50% de personas presentan un deterioro cognitivo mayor tipo Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer puede tener 2 formas de presentación. De inicio temprano, aparece antes de los 65 años. Es rara, tiene una frecuencia menor del 5% de todos los casos de Alzheimer, que es la que describió el doctor Alzheimer a comienzos del siglo pasado, en el caso famoso que presentó. Este tipo de inicio temprano tiene una fuerte carga genética, autosómica dominante, tiene una forma mendeliana de transmisión, y tiene también un progreso más rápido, tiene un deterioro generalmente más temprano y sin embargo algunas veces el trastorno de la memoria no es tan intenso como en el de inicio tardío.
Inicio tardío tenemos inicio de los síntomas después de 65 años o más. Ese es el patrón más común, el 95% de todos los casos. Tradicionalmente, ustedes han escuchado también hablar, por ejemplo, de demencia senil, ¿no es cierto? Cuando se habla de demencia senil, en general se habla de cualquier demencia por encima de los 65 años. Y una demencia presenil es por debajo de esa edad. Pero es un término, podríamos decir, muy amplio, que no diferencia específicamente la característica de la etiología de la demencia. ¿Okay? Ahora, en el curso de la demencia por enfermedad de Alzheimer podemos encontrar fases. Generalmente un cuadro de demencia tipo Alzheimer puede durar alrededor de 10 a 15 años, desde el inicio hasta la muerte del paciente. Y generalmente se considera que este curso puede dividirse en etapas. Algunos pacientes con Alzheimer inclusive pueden vivir 20 años con el diagnóstico, de acuerdo pues al inicio del cuadro. Mientras más temprano se inicie el cuadro, posiblemente se puede contabilizar el curso por años. Hay personas que inician pues por encima de los 90 años y posiblemente el curso de la demencia pues va a ser menos años porque hay otras intercurrencias médicas que también pueden producir ya el fallecimiento del paciente. Estas etapas en Alzheimer las consideramos como etapa intermedia, fase temprana, fase intermedia y fase avanzada. En la primera etapa, el paciente tiene cierta independencia, pero no puede realizar tareas complejas, como hemos mencionado. Es decir, puede tener independencia en la casa, pero ya no puede salir solo porque puede perderse o puede presentar problemas, por ejemplo, para hacer un trámite en un banco, un trámite administrativo. Aquí especialmente lo que se está alterando es la memoria, pero pueden haber cuadros de ansiedad y depresión. La persona también ve que su funcionamiento no es igual que antes y comienza también entonces a presentar estos cambios en cuanto a la personalidad y a su estado emocional, ¿cierto? Ahora, la fase intermedia ya el paciente requiere ser supervisado permanentemente. Puede haber problemas en la alimentación, en el vestido. Aquí generalmente las personas comienzan a tener falsos reconocimientos. No reconocen a sus familiares, o se pueden tornar irritables, puede haber cuadros confusionales. Síntomas psicóticos es característico, por ejemplo, de las personas con Alzheimer que se olvidan dónde pusieron las cosas y después piensan que se las han robado, ¿no? Es bastante común esto, y esto es uno de los problemas que generan también a nivel familiar para el cuidado de las personas. Puede haber agresividad, agitación psicomotriz, alteraciones del sueño. Estos cuadros entonces implican ya la necesidad de una supervisión permanente, ¿no? Y aquí es fundamentalmente cuando los pacientes con Alzheimer llegan a los psiquiatras, porque hasta aquí generalmente estos problemas de memoria, estos problemas iniciales de orientación, son atendidos a nivel de medicina general, de geriatría, de neurología, pero cuando ya presentan estos cuadros conductuales, ¿no? Ahí generalmente es donde nosotros vemos al paciente en psiquiatría, ¿no? Lo cual no quiere decir que no podamos verlo en esa etapa inicial, que sería lo ideal. En la fase avanzada ya la persona es totalmente dependiente. Tiene problemas ya motores para la marcha, control de esfínteres, convulsiones, postración. Y aquí vienen los problemas en cuanto también a la intercurrencia de otras enfermedades. Pacientes que tienen frecuentemente, por ejemplo, aquí infecciones en mujeres, por ejemplo, infecciones urinarias, en general en la población problemas respiratorios, neumonías, que pueden ser la causa del fallecimiento del paciente en esta etapa. Es decir, intercurrencia ya con otros problemas médicos, pero también tener en cuenta que muchos pacientes con Alzheimer también tienen otras comorbilidades, diabetes, hipertensión arterial, que también van minando progresivamente la salud de la persona. ¿De acuerdo? Bien. Hablemos un poquito de aspectos genéticos. La inicio temprano, dijimos que el tipo de inicio temprano tiene mucha más carga genética. Hay 3 genes que han sido identificados: la proteína precursora de amiloide, la presenilina 1 y la presenilina 2. Y estos genes tienen función en la producción del beta amiloide
que sin embargo, si hay una mutación en el gen, esta proteína beta amiloide, que regularmente es una proteína que va a mejorar las conexiones a nivel celular, puede entrar en una distorsión de su producción y comenzar a producir placas, ¿no? Depósitos de amiloide que van entonces a degenerar las células. Esos depósitos son extracelulares, como saben ustedes, pero van entonces a producir una alteración en las conexiones entre las células nerviosas. El inicio tardío está relacionado especialmente con el gen de apolipoproteína E, que es una apolipoproteína que también tiene función fundamentalmente en las conexiones neuronales. Este gen tiene polimorfismo, o sea, tiene variantes. La variante ApoE4 se encuentra en el 14% de la población general, pero se ve más frecuente que el 25 a 50% de pacientes con enfermedad de Alzheimer. Es la que está más relacionada con la presencia de enfermedad de Alzheimer. Se calcula que, por ejemplo, una persona que presenta un alelo, porque ustedes saben que todos tenemos pues 2 alelos en cada gen, cuando uno presenta un alelo con el ApoE4, el riesgo de presentar Alzheimer aumenta 2 a 3 veces. Cuando presentan los 2 alelos, el riesgo aumenta de 8 a 12 veces. Sin embargo, no se presenta en todas las personas con Alzheimer, solamente en el 25 a 50%. Los otros polimorfismos de ApoE, el ApoE2, por ejemplo, más bien reduce el riesgo de tener enfermedad de Alzheimer. Parece que tuviera un factor protector. Si una persona tiene, por ejemplo, un alelo ApoE4 y un alelo ApoE2, posiblemente no va a presentar la enfermedad, a pesar que tiene el alelo ApoE4. Y el alelo ApoE3 parece que no influye, ¿no? Parece que no influye en general en la enfermedad. Entonces, por eso se escribe mucho sobre el alelo ApoE4, que si bien es cierto, está relacionado con la enfermedad, no necesariamente implica que se va a producir, ni tampoco está presente en todos los casos de enfermedad de Alzheimer. Hay otros genes que también han sido vinculados con Alzheimer, el gen de la proteína Tau, el gen de otras proteínas que intervienen en la arquitectura del sistema nervioso central. Algunas se consideran inclusive que pueden ser protectoras para evitar que se pueda acumular estos depósitos de beta amiloide. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué vemos en enfermedad de Alzheimer? Cambios cerebrales, atrofia cortical en las regiones temporal, frontal y parietal de ambos hemisferios. Esto lo podemos ver con imágenes de resonancia magnética. Hay una atrofia de la corteza cerebral fundamentalmente en estas áreas, temporal, frontal y parietal. Y se ve dilatación de ventrículos laterales, que esto se puede deber también a la atrofia de la corteza, que entonces hace que se dilaten los ventrículos. Y a nivel histológico, vamos a ver pérdida neuronal, muerte neuronal, estos depósitos extracelulares de amiloide que hemos mencionado, las placas de beta amiloide, y los ovillos neurofibrilares intracelulares por engrosamiento del componente neurofibrilar en las neuronas, ¿no? Estas neuronas tienen un componente neurofibrilar dentro de la célula que es fundamentalmente aquel que está presente también en los axones, en las conexiones, ¿no? Que parte del soma neuronal. Pero ahí vamos a ver ahora en la imagen, se forma un ovillo de estos elementos neurofibrilares. Y eso se produce porque una proteína, que es la encargada también de mantener esta estructura intraneuronal, también comienza a degenerarse, que es la proteína Tau. ¿Okay? Entonces, es característico esto de Alzheimer, los ovillos neurofibrilares intracelulares y las placas de beta-amiloide extracelulares. Para hacer el diagnóstico, fundamentalmente la exploración clínica, la evaluación neuropsicológica, ¿no? Que si nosotros estamos dudando qué tipo de cuadro tenemos para diferenciar si el daño es más cortical, si el daño es más subcortical, podemos pedir una evaluación neuropsicológica amplia, que eso lo hacen los neuropsicólogos, están capacitados, formados en ese tipo de exámenes. Podemos pedir una imagen cerebral, fundamentalmente resonancia magnética, que es la que da mejores imágenes. No se usa de rutina la tomografía por emisión de positrones, pero está indicada para cuadros de investigación.
El examen del electrocefalorraquídeo para encontrar indicadores de beta, de depósitos beta-amiloides, que no se usa de rutina tampoco, pero también se puede utilizar en estudios de investigación o estudios genéticos. Generalmente estos dos últimos no se usan de rutina, pero en algunos estudios, en algunos protocolos en los cuales el paciente es incorporado un cuadro a una investigación, entonces se pueden utilizar estos tipos fundamentalmente para identificar la presencia con documentación y hablar ya de una enfermedad probable. Porque para determinar específicamente que es un cuadro tipo Alzheimer, el diagnóstico es histológico. Entonces, generalmente el diagnóstico tendría que ser post-mortem, cuando se haga una necrosis y encontrar a nivel cerebral estos depósitos de amiloide o esas alteraciones intracelulares. Utilizamos, por ejemplo, en la práctica clínica, estos dos protocolos simples, o estos dos, perdón, pruebas neuropsicológicas simples, que es el Mini-Mental, el examen de Mini-Mental, también llamado test de Forsyth, que fue su creador, que implica evaluar rápidamente la orientación, la memoria, atención, el cálculo, recuerdo diferido y el lenguaje. Y aquí tenemos, ¿no? Esto se puede hacer en 3 minutos, un máximo de 30 puntos. Ya por debajo de 27 puntos en una persona adulta, hasta 70 años, puede considerarse que hay un deterioro, pero puede ser un deterioro leve, fundamentalmente en memoria. Pero si ya tiene una disminución hasta de 7 puntos, o sea, por debajo de 23 puntos, aquí podemos considerarlo ya que estamos en un cuadro de demencia. El MoCA, que es un análisis también cognitivo de Montreal, es más amplio, también tiene un total de 30 puntos, dura 5 minutos su aplicación, y por debajo de 26 ya se considera anormal. Generalmente el test de Forsyth es sensible para demencia tipo Alzheimer, pero no es sensible para otras demencias. En cambio, el MoCA tiene una mayor amplitud de sensibilidad también para poder identificar otras demencias tipo vascular o demencias subcorticales. ¿De acuerdo? Entonces, esto se puede aplicar en el consultorio de manera rápida, inclusive en atención primaria, para poder, ¿no?, encontrar de repente indicadores precoces de la enfermedad. Esta es una resonancia magnética de un paciente con demencia. Vean ustedes cómo se acentúan los surcos cerebrales, ¿no? Se acentúan los surcos. Entonces, esto se acentúan porque hay una atrofia progresiva de la corteza y los ventrículos laterales también se dilatan porque también se está atrofiando por aquí, ¿no? Hay muerte celular y vamos a ver como un cerebro que se está encogiendo, ¿no? Que se está encogiendo y que se está dilatando por dentro. Ahora, esto no necesariamente se encuentra en la primera evaluación. No siempre la clínica va de la mano con las imágenes. Hay pacientes que tienen clínica de deterioro y sin embargo la imagen no especifica marcadamente esta atrofia. Y viceversa, podemos encontrar de repente un deterioro leve cognitivo y tomamos una resonancia y encontramos que hay una atrofia mayor de la que esperábamos. Esto está en relación con otros factores también de la persona. Por ejemplo, hablamos mucho de la reserva cognitiva. Mientras la persona haya tenido más actividad cognitiva, haya tenido, por ejemplo, más estudios, haya aprendido otro idioma, tenga alguna actividad cognitiva desarrollando en ese momento, o alguna mayor respaldo en cuanto a sus funciones intelectuales, va a tener mayor reserva cognitiva. Y esto también es una protección contra la progresión de la enfermedad. Otra área que disminuye es el hipocampo, ¿no? Aquí las células son fundamentalmente células colinérgicas en el hipocampo que mantienen la función de la memoria. Cuando estas células se deterioran, entonces también va a haber una progresiva reducción del área del hipocampo. Esta es una imagen funcional, vean ustedes, ¿no? Aquí, en la persona normal, cómo son sus surcos, ¿ya? Y en la persona con Alzheimer, cómo se van acentuando los surcos, ven ustedes aquí. Va viendo este espacio, ¿no? Como que hay un espacio mayor a nivel subaracnoideo acá. Se dilatan también los ventrículos.
Y la imagen funcional, por ejemplo, en una PEC, ¿no? Ustedes vean acá la PEC, mientras más actividad azul hay mayor funcionamiento, mientras la actividad azul disminuye y se presenta esta actividad roja que indica un menor nivel de funcionamiento. Pues generalmente lo que utilizamos es la resonancia magnética para documentar aquello que estamos encontrando en la clínica. Otra estudio importante también que se hace de rutina en pacientes con Alzheimer es la espectroscopía por resonancia magnética, que es en la misma resonancia magnética se van a tomar niveles de actividad de metabolitos. Un metabolito importante es la N-acetil aspartato, que generalmente en una persona normal presenta un pico alto y el inositol presenta un nivel menor. En pacientes con enfermedad de Alzheimer, el N-acetil aspartato disminuye, el pico disminuye y más bien el pico de inositol aumenta, crece. Esto se hace también de rutina cuando uno pide una imagen cerebral a un paciente con enfermedad de Alzheimer para documentar estos daños que se producen generalmente porque los niveles de aspartato bajan cuando hay pérdida neuronal. Es importante también señalar que, por ejemplo, en esquizofrenia también se encuentran niveles de N-acetil-aspartato, menores, no tanto como en Alzheimer, pero también se puede encontrar estos datos. Ya más, un indicador más preciso parece ser el mioinositol, que va a aumentar, más bien va a tener un pico mayor, ¿no? A diferencia de las personas, ¿no? Controles en la enfermedad de Alzheimer. ¿De acuerdo? Y aquí vemos este gráfico de qué sucede en las células, qué sucede ya en el tejido cortical. Ven ustedes las placas de amiloide, que se van a ver así al microscopio. Y los ovillos, ¿no? Neurofibrilares, que ven ustedes aquí, que son intracelulares y que están entonces alterando la estructura, la arquitectura, ¿no? El andamiaje de la neurona. Y esto va a producir entonces su deterioro progresivo. ¿Ok? Bien. Hay también estudios actuales de PET, de tomografía por emisión de positrones, para ver los depósitos amiloides o para ver la alteración de la proteína tau. Parece que la alteración de la proteína tau es un indicador de mayor progresión de la demencia. Esto no se hace de manera regular, como digo, esto se hace en investigación, pero es importante que ustedes lo conozcan para que vayan también identificando que tenemos actualmente elementos en la investigación en neurología y en neuropsiquiatría que nos pueden indicar entonces también la identificación de estas alteraciones a nivel cerebral. ¿Ya? Esto es cuando se ven los beta-amiloides, ¿no? La proteína tau, y aquí ya la atrofia, ¿no? Del cerebro. ¿Qué tratamiento farmacológico tenemos para la enfermedad de Alzheimer? No hay ningún tratamiento que haya sido efectivo a largo plazo. Generalmente aceptamos que es un problema degenerativo y tendríamos que identificar tal vez algún tipo de tratamiento en el futuro que pueda bloquear la actividad anómala de estos genes que están generando el deterioro. Pero tenemos medicamentos que pueden retardar el deterioro. En primer lugar, tenemos los inhibidores de la acetilcolinesterasa. Como ustedes saben, la acetilcolina se metaboliza a través de la colinesterasa, ¿no? La acetilcolinesterasa. Entonces, la acetilcolina es el neurotransmisor que está más presente a nivel hipocámpico y que entonces tiene mayor relación con la memoria. Entonces, lo que buscan estos medicamentos es evitar que la acetilcolina disminuya, es decir, bloquear a la enzima que la metaboliza. Entonces, inhibir a la acetilcolinesterasa. Y esto es lo que hace la ribastigmina, el donepezilo y la galantamina, en este orden de aparición, ¿no? En la investigación. Sin embargo, la mejoría que producen estos fármacos en el paciente con Alzheimer es, podríamos decir, modesta. Generalmente se utiliza solamente en la primera fase. A largo plazo ya no da resultado porque cada vez hay mayor destrucción celular. Entonces ya no hay inclusive posibilidades de alargar la duración del neurotransmisor porque ya no hay célula que lo produzca.
Entonces solamente se va a observar cierto retardo, cierto, podríamos decir, de detenimiento del proceso en los primeros 6 meses o un año. En la primera etapa se utiliza, pero generalmente cuando vemos pacientes que ya están en una segunda etapa, estos fármacos ya no tienen mayor eficacia, ¿no? En esta etapa más bien se usan los bloqueadores de receptores de glutamato, NMDA, que no van a tener mayor función sobre las funciones cognitivas, pero sí en los síntomas conductuales, porque generalmente cuando se va deteriorando la persona, se va produciendo mayor actividad de glutamato y aparecen los síntomas conductuales porque se van a poder producir irritabilidad, agitación, desconfianza. Y en ese sentido nos ayudan los inhibidores, bloqueadores, receptores de glutamato. Algunos cuadros, en algunos estudios también se ve que puede haber algún retardo, pero menor del deterioro cognitivo. Pero fundamentalmente es para producir un menor deterioro celular, porque aumento de glutamato va a producir, pues, como saben ustedes también, aumento de calcio entre las células, excitocitosis y muerte celular. Entonces, en estos casos se puede también utilizar esos medicamentos con el objetivo de retardar un poco la muerte celular, pero sin mayor efecto sobre la función cognitiva. Ahora, antes de pasar a otras demencias, es importante también el tratamiento no farmacológico, es decir, la posibilidad que la persona en las primeras etapas del cuadro pueda tener rehabilitación cognitiva, ejercicios de actividad cognitiva. Eso se hace especialmente con una actividad, promoviendo su actividad intelectual. Actividad física también es importante en este periodo, ¿no?, de esta primera fase del cuadro. Conforme ya se va produciendo un mayor deterioro, ya hay que tener también medidas más personales, cuidados individualizados, proveer a la persona de una adecuada calidad de vida. Pero esto implica ya fundamentalmente tener un programa de actividad para el paciente, mantener sus rutinas, porque al paciente con cuadros de demencia, los cambios de las rutinas lo afectan mucho. Y generalmente un cuidador especializado para que pueda dar las atenciones necesarias. ¿Okay? Bien. Pasamos a otro tipo de demencia, la demencia vascular. Aquí lo que tenemos más bien es un resultado de una alteración en la circulación cerebral. La demencia vascular generalmente afecta áreas cerebrales subcorticales. También puede producir se puede producir a nivel cortical algunas lesiones, pero generalmente son subcorticales. Y aquí lo que se ve más que problemas en la memoria es problemas en la atención, en la velocidad de procesamiento y en el funcionamiento ejecutivo. Es decir, mientras que en Alzheimer vemos cambios en la memoria generalmente característicos, aquí lo que vamos a ver es cambios en la atención, problemas para poder coordinar acciones, problemas para poder mantener la atención de manera compleja. Se puede también añadir trastornos en la memoria, pero no son los más prominentes. Entonces aquí, cuando hablamos de enfermedad cerebrovascular en un paciente que está presentando este tipo de alteraciones, tenemos que descartar también la presencia de este tipo de demencia. En el estudio de neuroimagen, aquí es característico encontrar lesiones, ¿no? Podemos encontrar varios infartos o microinfartos, infartos estratégicos, por ejemplo, en áreas subcorticales que vinculan a la región frontal con la región temporal, o este cuadro que es la leucoariosis, que produce más bien estas placas blanquizcas en la sustancia blanca, ¿no?, que lo que está indicando posiblemente también es una afectación de las vías subcorticales. Por imágenes podemos entonces encontrar también estas características en la demencia vascular que, como hemos dicho, se presenta especialmente también con algún antecedente de alguna enfermedad vascular. Muchas veces el paciente debuta con un cuadro de un infarto cerebral en algún área que puede producir inclusive un cuadro de delirio, una alteración de conciencia temporal que después pasa, pero deja una secuela y deja entonces ya un deterioro. Pues, y se ve que en estos casos, por ejemplo, el paciente evoluciona, mientras que en el Alzheimer la evolución es más o menos progresiva, lineal. Aquí la evolución es escalonada, es decir, la persona está aparentemente ha adquirido ya una función de meseta en su actividad cognitiva y tiene otro infarto
y cae marcadamente su función. Y así sucesivamente. Es decir, en cuadros en los cuales hay personas con antecedentes de este tipo y tienen varios infartos, se va produciendo este deterioro de manera escalonada. ¿Okay? La demencia por cuerpos de Lewy se considera la segunda más común forma de demencia. Y se ve en personas de edad más avanzada, generalmente por encima de los 70 o 80 años. Y aquí lo característico es que la persona presenta alucinaciones visuales. He tenido un paciente que decía, por ejemplo, que habían venido a visitarlo sus hermanos y se habían subido a la pantalla de luz de su cuarto. Y eran enanos, se habían convertido en enanos y estaban vestidos de varios colores. Este tipo de alucinaciones visuales son muy vívidas por el paciente. También tiene caídas frecuentes y alteraciones en el sueño REM. Durante el sueño REM, que como saben ustedes es el sueño más superficial, el paciente habla, se mueve, ¿no? Es decir, tiene alteraciones en esa etapa del sueño. Este cuadro se relaciona mucho también con la enfermedad de Alzheimer, perdón, con la enfermedad de Parkinson, porque tiene también como el Parkinson una alteración de la proteína alfa-sinucleína y hay agregación anormal de esta proteína alfa-sinucleína. Esta proteína está relacionada con la sinapsis neuronal y especialmente con la sinapsis de las células dopaminérgicas. Pues cuando se altera esta proteína, hay una probabilidad de que la persona pueda desarrollar también un cuadro de Parkinson y o un cuadro de demencia por cuerpos de Lewy. Aquí es necesario también identificar que el diagnóstico final de demencia por cuerpos de Lewy es histológico, cuando se ven los depósitos de esta proteína alfa-sinucleína, ¿no?, alterada a nivel de las neuronas, ¿no? Ahora, a veces estos cuadros se confunden con cuadros de delirium, ¿no?, o con cuadros psicóticos, porque la persona presenta ese tipo de alucinaciones. Pero cuando se hace un estudio detallado a conciencia, encontramos un deterioro cognitivo que se ha ido presentando de manera progresiva ya desde antes. Es decir, primero se presentan estos cuadros cognitivos, esta alteración cognitiva, fundamentalmente en las alteraciones de la memoria y de la atención, y después se van presentando ya estos otros síntomas. Este cuadro también de enfermedad de Alzheimer últimamente se está diagnosticando, perdón, de enfermedad por cuerpos de Lewy, últimamente se está diagnosticando más. Hace 30 años, hace 20 años no era tan frecuente, pero ahora se está encontrando más, especialmente en personas mayores, y puede tener relación con el mayor tiempo de vida de las personas, ¿no? El promedio de vida ha aumentado en los últimos años, entonces posiblemente esto dé lugar a que también estos cuadros sean más incidentes, ¿no?, que haya mayor incidencia en los últimos años. Vean ustedes aquí, por ejemplo, los depósitos, ¿no?, la agregación anormal de la proteína alfa-sinucleína. Estos son cortes histológicos que se ven ya pues en pacientes post-mortem, ¿no? Finalmente, la demencia frontotemporal es un tipo de demencia menos frecuente, pero que tiene una presentación muy típica. La presentación es gradual, es generalmente bajo los 60 años y se caracteriza porque la persona comienza a cambiar su personalidad, comienza a volverse desinhibido, comienza a tener malas relaciones interpersonales, puede tener conductas repetitivas, se ve cambios en cuanto a sus formas de comportarse, por ejemplo, tienen desinhibición para comer, desinhibición sexual, fallas en la planificación, fallas en la función inhibitoria de varias actividades normales de la persona. Esto implica entonces que se está deteriorando el lóbulo prefrontal. Otra característica de presentación es con alteraciones del lenguaje. Son las dos típicas, ¿no? Cambios de comportamiento y alteraciones del lenguaje. La persona se vuelve poco a poco mutista, va perdiendo la función del lenguaje. O también se puede presentar, ¿no?, el cuadro con características de ambos deterioros. El más típico que tiene condición genética es la enfermedad de Pick. Muchas veces se ha relacionado a la demencia frontotemporal solamente como enfermedad de Pick, pero vemos ahora que hay varias presentaciones que también tienen otro tipo de orígenes. Acá también se relaciona especialmente con una alteración genética.
En estos pacientes la función de la memoria, la velocidad psicomotora, las capacidades visoperceptuales están más conservadas. Aquí entonces lo que vemos es una alteración fundamental a nivel del lóbulo prefrontal, entonces se pierden esas funciones prefrontales, ¿no? Esa función de regular la conducta. Entonces hay una alteración de la conducta y por eso hay que diferenciarlo también de cuadros psicóticos. Cuando se presentan en personas mayores de 50 años, ¿no? Entonces es más raro que se presente un cuadro psicótico, ¿no es cierto? Entonces hay que pensar en que puede estar presentando este paciente un deterioro frontotemporal. Ven ustedes, por ejemplo, aquí, ¿no? Esta es una persona normal, y acá se produce el deterioro, una persona con deterioro frontotemporal, con demencia frontotemporal. Se ve que hay una marcada disminución de la corteza y acentuación de los surcos, ¿no? Y que está produciendo entonces esta imagen en la demencia frontotemporal. ¿De acuerdo? Bien, estos cuadros no tienen tratamiento etiológico, el tratamiento es fundamentalmente de mantener las condiciones de vida favorables para la persona. Cuando se presentan alteraciones psicóticas se puede utilizar también medicación antipsicótica a dosis relativamente menores que lo que se utiliza en la psicosis que hemos conocido para regular la conducta. No está indicado otro tipo de medicación específica en estos casos. Un cuadrito de resumen para que vean cómo en la enfermedad de Alzheimer, la demencia por cuerpos de Lewy y la demencia frontotemporal tienen algunas diferencias. Por ejemplo, en el Alzheimer vemos que la alteración principal es en hipocampo y corteza cerebral. Los síntomas son la amnesia, la afasia, y puede haber complicaciones, como hemos visto, ¿no? En etapas más tardías, psicosis, apatía o depresión. La demencia por cuerpos de Lewy, lo que se está alterando fundamentalmente, hemos visto que son las vías dopaminérgicas, subcorticales, sistema límbico. Se produce alteración de la atención, de la habilidad visoespacial, y se puede presentar también alucinaciones, también cuadros de depresión y cuadros en el sueño. En la frontotemporal lo que se afecta son las vías frontales, ¿no? Las vías frontales subcorticales que conectan al lóbulo frontal con el lóbulo temporal, y aquí lo fundamental es la disfunción ejecutiva, y se producen entonces alteraciones como desinhibición y apatía. Entonces es importante la clínica para, ¿no?, identificar los cambios, pero también con una evaluación neuropsicológica se puede identificar dónde está, ¿no?, específicamente las fallas o dónde las fallas son más prominentes para poder entonces hacer un diagnóstico más preciso. ¿De acuerdo? Hay factores de riesgo para la demencia en general. Es un cuadro de Lancet que el equipo de Lancet hace estos estudios. Se encuentra de que hasta el 40%, ¿no?, de riesgos en una demencia son potencialmente modificables. Por ejemplo, la baja escolaridad, que es un factor de riesgo para la demencia, un 7% en la vida temprana. Pérdida de audición, traumatismo cerebral, hipertensión, obesidad, abuso de alcohol, son factores de riesgo para demencia. En la vida tardía, fumar, depresión, aislamiento social, sedentarismo, contaminación ambiental, diabetes, son factores de riesgo para la demencia. Si nosotros juntamos esos factores de riesgo, tenemos el 40%. El otro 60% sería riesgo no conocido, posiblemente riesgo por alguna determinación genética, pero si se actúa sobre estos factores de riesgo, se podría reducir hasta en 40% la prevalencia de demencia. Pero es importante también las condiciones de vida saludables en personas en general. Se pueden considerar entonces factores protectores contra la aparición de demencia. ¿De acuerdo? Bien. Entonces vamos a pasar ahora al estudio del delirium. El delirium, también llamado síndrome confusional o trastorno confusional agudo, es fundamentalmente un trastorno de la atención y de la conciencia. La persona de manera aguda no ha estado así, no presenta antecedentes de alteraciones de este tipo, y bruscamente, de manera repentina, de manera aguda, cambia en cuanto a su capacidad de evaluar el entorno. Hay alteraciones de conciencia y en la atención. Ahora, se puede presentar también un delirium en el curso de una demencia. Una persona que tiene ya una demencia instalada
y, por ejemplo, tiene algún problema, una infección urinaria, tiene un problema pulmonar, tiene algún medicamento que le afecta, se presenta este cuadro confusional, pero también se puede presentar en personas que no tienen este antecedente, ¿de acuerdo? ¿Por qué se presenta esto? Por una serie de etiologías, vamos a ver luego. La alteración aparece en poco tiempo, unas pocas horas o días, constituye un cambio respecto a la atención y conciencia iniciales, y es fluctuante en el curso. Ahora, también se presenta una alteración adicional. Si la persona tiene cambios en la conciencia y en la atención, se pueden presentar también entonces alteraciones en la memoria, en el lenguaje. Vamos a ver personas que están confusas, ¿no? Tienen falsos reconocimientos, fluctúan en su atención hacia el medio, pueden dormirse, se altera el ritmo, el sueño-vigilia. Entonces se presentan otras alteraciones en el curso del delirio. Ahora, vemos de que previamente la persona no ha tenido una alteración similar, en este caso, y es importantísimo aquí la anamnesis y la exploración física, porque nos llega a emergencia un paciente con estas características, confuso, que se duerme, se despierta, se agita, vuelve a quedar como si estuviera dormido. Cuando le hablamos, no nos presta atención, mira para todos lados, después se confunde, cree que otra persona que está ahí es un familiar, le habla, entonces está en un estado de confusión, ¿no es cierto? Entonces es importante aquí hacer el análisis adecuado del caso, hacer el anamnesis y pedir exámenes, porque hay pacientes que presentan delirium, por ejemplo, por un cuadro de una descompensación diabética, por un cuadro de una tirotoxicosis, o presentan porque ha tenido en ese momento un infarto cerebral. Entonces hay que hacer en ese momento los análisis necesarios para determinar fundamentalmente la génesis de este delirio que está en relación a otra afección que está produciendo. ¿Ok? Igualmente, pacientes con intoxicación por sustancias llegan a la emergencia, pacientes con intoxicación alcohólica, ¿no? Agitados o con alguna intoxicación por alguna otra sustancia, o inclusive por drogas múltiples. Ahora, también podemos ver pues que el pensamiento está inconexo, fragmentado, el lenguaje incoherente, puede haber alteraciones visoespaciales, no se puede afectar teóricamente cualquiera de las funciones cognitivas normales de la persona, pero bajo un entorno en el cual ha perdido la capacidad de mantener la atención y la conciencia de manera normal. Aquí también se puede presentar agitación, falta de control de impulsos, euforia, ira, pero a diferencia de un cuadro psicótico con agitación, como una esquizofrenia, por ejemplo, aquí en este caso la persona tiene esta alteración de la conciencia que no le permite mantener la atención y que puede fluctuar entonces, como digo, en cuanto a la vigilia. ¿Ok? Ahora, como hay una incapacidad en la atención, posiblemente este episodio no se grave en la persona. Pues la persona después que mejora el cuadro de delirio no va a tener el recuerdo. Habría una laguna amnéstica de lo sucedido. Bien. Hay formas clínicas del delirio, la forma hiperactiva, vemos al paciente que está agitado, ¿no? Que tiene más bien una actividad psicomotora excesiva, la forma hipoactiva, la persona bien está apagada, ¿no? Está durmiéndose, está letargado, puede llegar inclusive a estupor o después inclusive caer en un estado de coma. O el nivel de actividad mixto, en el cual la persona puede mantener su actividad aunque la atención y la percepción siguen alteradas, ¿no? Aquí vemos pacientes también que fluctúan, ¿no? Se duermen, después se despiertan, se agitan, vuelven a caer en sueño. Son patrones de actividad mixto, ¿no? Las causas del delirio son múltiples. En las clasificaciones internacionales se aceptan, ¿no?, estos 4 grupos. La intoxicación, la intoxicación y o abstinencia de sustancias psicoactivas. Una persona puede presentar delirio ya sea por intoxicación, en el caso de alcohol, por ejemplo, un delirium tremens, ¿no?, en el cual la persona está agitada, ¿no?, cambios en la vigilia, falsos reconocimientos, o también por abstinencia. Persona que no ha consumido alcohol por varios días y entra en abstinencia, también puede presentar un cuadro de delirio. Pero también se puede presentar con uso de cualquier sustancia psicoactiva, según se ha podido identificar en los casos que se atienden.
También hay delirios inducidos por medicamentos. Yo he visto pacientes, por ejemplo, ¿no?, que han consumido corticosteroides o que están tomando anticolinérgicos, por ejemplo, en casos en los cuales las personas mayores, personas adultas a mayores, tienen uso de anticolinérgicos por algún problema físico y presentan delirio. Pacientes que tienen, por ejemplo, Parkinson y les utilizan dopaminérgicos para mejorar su función cognitiva, su función motora dopaminérgica, y presentan delirios. Entonces hay que tener en cuenta la anamnesis, ¿no?, identificar pues si la persona está tomando o ha estado tomando algún medicamento. Y se presentan también frecuentemente en infecciones sistémicas. Estados febriles en los niños, por ejemplo, ¿no? Vemos cuadros de delirio en los niños en estados febriles, encefalopatías hepáticas, encefalopatía urémica, se forman falsos neurotransmisores, trastornos metabólicos, diabetes, hipertiroidismo, cuadros cardiovasculares, traumatismos, epilepsia, desequilibrio hidroelectrolítico, estados posanestésicos y postquirúrgicos. Por ejemplo, en estos cuadros, en este periodo que hemos estado con pacientes COVID que eran intubados en el momento ya de retirar la anestesia, también presentaban cuadros de delirio. Entonces, aquí también se puede presentar más de una causa, combinación de fármacos, ¿no?, o paciente que tiene, por ejemplo, un cuadro diabético y está utilizando un medicamento, nos puede identificar, ¿no?, qué es lo que está pasando, si es una descompensación o es también una intercurrencia con algún otro fármaco, etc. Entonces, aquí lo que vamos a ver es fundamentalmente un cuadro médico general que hay que identificar la causa para poder hacer el tratamiento adecuado. La mayor incidencia de los cuadros de delirio se presentan en internamientos hospitalarios, pacientes que tienen un trastorno que está siendo tratado, por lo cual se ha hospitalizado, y entonces va a presentar este cuadro de delirio, ¿no? Y generalmente se presentan también en pacientes hospitalizados, como dije, en cuadros en unidades quirúrgicas, especialmente en pacientes que salen de la cirugía. Es mucho más frecuente también cuando la persona va aumentando en edad, y eso puede estar en relación con un posible deterioro, con una posible menor función cerebral para poder contrarrestar algunos efectos deleterios de alguna enfermedad o de alguna sustancia. Ahora, es un factor de riesgo tener un déficit cognitivo previo. Por ejemplo, la demencia es un factor de riesgo para hacer delirio. ¿Por qué? Porque el tejido cerebral ya está más afectado. Déficits sensoriales, pacientes hipoacúsicos, pacientes con enfermedades crónicas, pacientes que reciben múltiples fármacos. Muchas veces vemos pacientes que están recibiendo varios fármacos en diferentes especialidades y no siempre se tiene la información adecuada para indicar una medicación en este caso. Hay medicamentos que interactúan con otros y pueden producir entonces una mayor concentración de uno de ellos. Y esto puede entonces producir también la aparición de un delirio. ¿Cuál es la fisiopatología del delirio? Varias hipótesis tratan de explicarlo, como por ejemplo menor disposición de oxígeno, alteración de neurotransmisores o formación de falsos neurotransmisores, como la encefalopatía hepática, por ejemplo, cuestión inflamatoria, envejecimiento neuronal que tiene relación posiblemente con la mayor probabilidad que se presenten estos cuadros en personas adultas mayores, estrés fisiológico, por ejemplo, en los cuadros quirúrgicos o postquirúrgicos. Es decir, hay diferentes posibilidades de una alteración a nivel de un funcionamiento neuronal que va entonces a producir la aparición de estos síntomas. Ahora, más que excluyentes, estos mecanismos son complementarios, es decir, pueden haber más de un mismo mecanismo en una sola persona. Es importante por eso identificar la patología que está produciendo el cuadro para el tratamiento oportuno, asumiendo que esta patología está produciendo estos cambios fisiopatológicos en la persona que estamos atendiendo. Finalizamos con el tratamiento. El tratamiento del delirio fundamentalmente es médico, especialmente lo vemos en las hospitalizaciones de un hospital general. Los cuadros de delirium llegan a las emergencias de hospitales generales, especialmente. A menos que el paciente tenga, por ejemplo, una adicción y ya se sabe de que el paciente tiene un consumo
alcohol o de drogas también y pueden llegar a emergencia psiquiátrica, pero el tratamiento va a ser fundamentalmente multidisciplinario, porque hay que tratar la enfermedad, hay que tratar el delirio en sí y también la enfermedad de fondo. ¿Mm? Para eso tenemos pues una intervención multidisciplinaria, farmacológica y no farmacológica. Lo farmacológico tendrá que identificar cuál es, ¿no? Para un tratamiento farmacológico, identificar cuál es el origen de la enfermedad y entonces, ¿no?, hacer pues también un balance adecuado del estado del paciente, hidratarlo, ver su presión arterial, cómo está su glicemia, si hay fiebre, si está intoxicado por una sustancia, si tiene alguna infección, etc. Y aquí sí tenemos que recurrir entonces a una serie de exámenes auxiliares o de pruebas de imágenes cerebrales, ¿no? Y esto por eso les digo, tiene que hacerse de manera multidisciplinaria. Ahora, el tratamiento sintomático, ya el tratamiento podríamos decir de la alteración conductual de la persona, se hace fundamentalmente con antipsicóticos, generalmente a dosis menores que lo que se utiliza en una psicosis primaria. Se puede utilizar primero vía intramuscular, haloperidol, ¿no?, 1 o 2 ampollas por día, y después pasar a vía oral, de acuerdo a cómo van mejorando los síntomas. Se puede utilizar también antipsicóticos atípicos, olanzapina y risperidona. Hay también olanzapina por vía intramuscular. Esto ya depende pues de la evolución del paciente. Las dosis y el tiempo deben adecuarse al logro de los control de los síntomas. Ahora, si un paciente llega con un delirium por abstinencia de alcohol y sabemos identificar ello, entonces el tratamiento tiene que ser benzodiazepinas para poder, ¿no?, compensar, para poder reemplazar el alcohol que ha estado tomando el paciente y que ha generado esa abstinencia. Solamente en estos casos se utiliza benzodiazepinas en cuadros de delirium, porque en verdad el uso de benzodiazepinas es controversial, porque muchas veces las benzodiazepinas producen un efecto paradójico, es decir, aumentan inclusive la posibilidad de que esta alteración pueda seguir presentando síntomas. Ahora, medidas no farmacológicas, igualmente, un buen cuidado, un paciente que tenga que estar bien hidratado, puede seguir algo de nutrición. Un cuadro de delirio se puede extender unos días, rara vez más de una semana. Evitar estímulos luminosos, evitar estímulos auditivos excesivos y tener siempre la coordinación con el familiar de la persona para que esté también informando acerca de las alteraciones, patologías o medicamentos que el paciente ha estado tomando anteriormente. Finalmente, el curso del delirio es fluctuante. La persona se despierta, vuelve a dormir, se despierta, muchas veces se agita. Hay que por eso evitar estímulos del entorno que pueden producir una mayor tendencia a la aparición de los síntomas. Ahora, el pronóstico va a depender de la enfermedad de fondo. Hay cuadros que evidentemente se presentan en enfermedades ya terminales, por ejemplo, una encefalopatía hepática por una insuficiencia hepática terminal, una neoplasia, un tumor cerebral. Hay que controlar ya de manera permanente esos cuadros de delirio. Pero otros cuadros como infecciones, intoxicaciones son transitorios y va a depender entonces su mejoría de la medida en que controlemos la enfermedad de fondo. ¿Ok? Ahora, hay cuadros de delirium, por ejemplo, los accidentes cerebrovasculares, cuadros de la persona presenta un delirio por un infarto cerebral. Y este delirium va a presentar entonces ya un daño cerebral que puede producir a la larga también un deterioro cognitivo por una afectación que ha dejado secuela en el cerebro, ¿no es cierto? Enfermedades cerebrovasculares se pueden presentar con episodios de delirio, con infartos cerebrales, pero se controla el infarto, pero hay una secuela y si se siguen produciendo ese tipo de accidentes, entonces se va a producir a la larga ya un deterioro cerebral crónico, como en una demencia. Pero también, por ejemplo, un cuadro de delirium que se presente en una persona con Alzheimer, por una intoxicación por alguna sustancia o por alguna enfermedad infecciosa que puede producir delirium, la recuperación de la persona después del delirium se va a obtener,
pero posiblemente también el deterioro de la persona aumente o progrese más rápidamente a consecuencia también de esta afectación. ¿Ok? Aguda. Muy bien. Entonces, con eso terminamos. Vamos a dejar de compartir. Y podemos pasar a las preguntas si es que estuvieran interesados en hacer alguna pregunta. Listo, doctor. Invitamos a si hay algún compañero que tiene alguna duda. Sí, Leslie. Buenos días, doctor. Doctor, Buenos mi días. pregunta va relacionada a la enfermedad de Alzheimer. Nos mencionó que el donepezilo se puede dar solamente, o bueno, que hasta un tiempo de 1 año tiene acción de mejoría. Entonces, luego de ello, ya no se le prescribe nada para el deterioro cognitivo, porque lo otro que mencionó era más para lo conductual. Sí. A ver, dentro de el tratamiento de las demencias presentes de Alzheimer, la ribastigmina, el donepezilo y la galantamina son los fármacos identificados como inhibidores de la acetilcolinesterasa. Y se asume que se pueden dar en general en la primera fase, en la etapa temprana o en la etapa inicial, que puede durar 3 años, 5 años, es variable. En general, los estudios han demostrado eficacia en los primeros 12 meses. La mayoría de estudios controlados, ¿no? Sin embargo, hay estudios no controlados, estudios de casos o con menor evidencia, en lo cual encuentran también que puede haber cierta mejoría durante toda la primera fase de la enfermedad. ¿Ya? Pero la eficacia, la evidencia fuerte con metaanálisis está en el primer año de enfermedad, que como que retardan un poco el progreso de la enfermedad comparado con pacientes que no recibieron en ese año. A partir del segundo año ya la evidencia es mucho más débil. Hay esto, como digo, estudios son más bien estudios no controlados, estudios de casos o reportes individuales. ¿Ya? Esto, como les digo, lo racional de esto es que progresivamente se van deteriorando las células hipocámpicas a nivel temporal. Entonces ya el efecto del inhibidor de acetilcolinesterasa es menor porque hay menos tejido cerebral donde actuar. Ahora, el caso de la memantina o los bloqueadores de receptores NMDA de glutamato, también algunos estudios proponen utilizarlo también desde la primera fase. Hay poca evidencia que sea útil porque fundamentalmente lo que se ha visto con el uso de la memantina es mejoría conductual, porque reduce la actividad del glutamato. El glutamato es el neurotransmisor activador por excelencia. Y en pacientes con Alzheimer que tienen cambios conductuales, entonces pueden presentar este tipo de alteraciones en esta fase. Entonces, la memantina puede evitar el deterioro, puede retardar un poco el deterioro a nivel de la neurona por este tipo de acción. Disminuye la actividad del glutamato, disminuye el ingreso de célula de calcio a la célula, disminuye la posibilidad de muerte celular. ¿Ya? Pero también su eficacia no es total como quisiéramos. ¿Ok? Ahora, hay algunos criterios en algunos clínicos que dicen es mejor algo que nada. Entonces, se sigue dando donepezilo. Hay estudios también de donepezilo, ribastigmina, inclusive después del primer o segundo año del inicio de la enfermedad. Y en algunos casos se ha visto que hay resultados. Ahora, hay estudios también que proponen utilizar estos fármacos en todas las demencias. Hay estudios, algunos estudios controlados, no hay metaanálisis, ¿no?, que nos respalde de manera fuerte este uso. Pero como les digo, ¿no?, en algunos protocolos particulares, ¿no?, se recomienda seguir con el uso
de estos medicamentos por más tiempo. Gracias, doctor. Entonces, posterior a ello solamente se le cuida, bueno, se ve por la calidad de vida. Claro, ¿Verdad? generalmente en la segunda, lo que sí hay bastante evidencia es que la segunda fase, cuando hay cambios conductuales, cuando hay alteraciones de sueño vigilia, cuando hay alteraciones psicóticas, alucinaciones, generalmente en estos casos sí hay bastante información de que ya estos fármacos anticolinesteráticos no son eficaces. Pues no tendría sentido mantener ya en esta etapa de cambios conductuales, esta segunda fase, estos medicamentos, porque evidentemente no van a tener este efecto. Sí se puede utilizar memantina. Y fundamentalmente el cuidado. Es importante aquí algo que no hemos mencionado en la clase, pero los cuidados del paciente con una demencia son muy complejos y generan, inclusive en el cuidador, lo que se llama el síndrome del cuidador. El cuidador de la persona con una demencia, fundamentalmente con demencia tipo Alzheimer o demencias mixtas, tiene un estrés muy marcado, porque el paciente constantemente puede desconocerlo, si es un familiar, por ejemplo, ¿no? Puede desconocerlo, puede llamarlo de otras maneras, o puede tener falsos reconocimientos, puede agredirlo verbalmente, y la frustración también, en este caso el cuidador si es familiar, implica que también pueda tener, como digo, un cuadro clínico. Se presentan depresiones en cuidadores que son familiares de los pacientes con demencia. Ahora, por eso se recomienda los cuidados también por una tercera persona, que tenga condiciones de formación para hacer este cuidado y que sea más neutral en cuanto a la condición afectiva que implica también el cuidado de una persona. Hay en países desarrollados, existen las residencias para pacientes con enfermedades de tipo trastorno neurocognitivo mayor, en donde se dan cuidados especiales, se dan cuidados profesionales y se evita, ¿no? Entonces, de que la persona en algún momento pueda tener algún descuido, porque se presentan, ¿no? Yo he tenido casos en que la familia se descuidó, el cuidador se descuidó, la persona salió de la casa y se perdió. ¿Cuántas veces ven ustedes en los periódicos, ¿no? O en los avisos, en el Facebook, o en otras zonas, ¿no? Paciente o persona de 75 años, viste tal, así, y se ha perdido, hace que ya se ha perdido, sufre Alzheimer. Entonces, el cuidado en este momento de la enfermedad es fundamental para poder, pues, lograr una buena calidad de vida, ¿no? En los pacientes. ¿Sí? Gracias, doctor. ¿Otra pregunta? Parece que no, doctor. Eso sería Muy bien. todo. Muchas gracias. Ok, Juan Carlos, muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Estamos en comunicación. Nos vemos.